Le dio al mundo un grito, pero cuando él gritó, el mundo se quedó en silencio. Lo llamaban Tarzán, pero Tarzán era una mentira. Fue Johann Peter Weissmuller, o eso dijeron. Algunos registros apuntan a Rumanía, otros a Pensilvania. Para cuando Hollywood lo bautizó, la verdad ya estaba perdida. Johnny Weissmuller, dios olímpico, ícono selvático, fue el hombre más rápido en el agua. 5 oros, un bronce, 67 récords mundiales, un héroe esculpido en velocidad y silencio. Pero Hollywood no jubila a sus leyendas, las recicla, las consume. ¿Y Johnny? Fue tragado por el mismo mito que lo hizo inmortal. Cada grito en la pantalla le volvió como un eco, más fuerte, más vacío. Ningún guión le advirtió qué pasaría cuando los músculos se apagaran. Nadie le explicó cómo el mundo trata a los héroes cuando se apaga la cámara. Ese grito de la selva, escribió un crítico, no era animal. Era un hombre perdiéndose a sí mismo. Él hizo famosa la liana, pero fue la liana la que acabó asfixiándolo. Esto no es solo una tragedia de Hollywood. Es una historia de identidad robada, fama convertida en arma, y un hijo que heredó el silencio. Si te importan los olvidados, los que hicieron historia pero murieron borrados, suscríbete. Porque esto no fue solo una caída, fue una advertencia. La vida de Johnny Weissmuller no empezó con verdad. Empezó con nombres prestados y fronteras borrosas. Su madre lo llamó Janos, pero cuando el mundo escuchó su rugido, ya era un hombre con una identidad inventada. Unos decían que nació en Rumanía, otros juraban que fue en Pensilvania. Johnny nunca los corrigió, porque la verdad real no vendía. Creció en los barrios inmigrantes de Chicago, hablando alemán, criado en la pobreza católica y cargando la vergüenza de un padre ausente y de un pasado que no encajaba. Los periódicos contaban la historia de un chico estadounidense perfecto, pero detrás de las medallas y las portadas estaba un joven que usó el nombre de su hermano menor para poder competir. No lo hizo para engañar, lo hizo para pertenecer, para ser alguien, para escapar. Hollywood lo convirtió en Tarzán, pero fue en esas primeras mentiras donde el mito empezó a tallarse, porque a veces sobrevivir exige ficción, y a veces la ficción crea dioses. Nadaba para olvidar, susurró alguna vez, y me coronaron por huir. Pero cuanto más alto subía, más pesaba el silencio. Antes de la jungla, antes de la fama, había agua, y Johnny se movía en ella como si fuera su idioma natal. En 1924 y 1928, no solo ganó oro olímpico, reinventó la velocidad humana en el agua. 5 oros, un bronce, decenas de récords mundiales destrozados como cristal frente a su voluntad. Le decían una máquina, pero las máquinas no sangran. Johnny sí. Nadó para huir de la pobreza, para silenciar su pasado, para demostrar que un chico con papeles falsos y sin patria real podía convertirse en el hombre más rápido del mundo. Hollywood lo notó, no al nadador, sino al cuerpo. MGM buscaba un nuevo Tarzán, un hombre que no hablara mucho, solo músculos, solo gritos, solo presencia. Y Johnny, desesperado por mantener a su familia, cansado del sacrificio, seducido por las luces, dijo sí. Pero lo que le dieron no fue libertad. Fue una corona hecha de hierro. Firmó un contrato tan cerrado que no podía actuar en ningún otro lado. No podía decir más de unas pocas frases. No podía crecer. Ya no era Weissmuller. Era Tarzán, para siempre. Yo no actuaba, dijo una vez. Solo filmaban lo que ellos querían que fuera. Entregó su futuro por un mito. Lo amaban millones y lo atrapaban millones más. Se hizo famoso entre lianas, pero las lianas se convirtieron en cadenas. Para el mundo, Johnny Weissmuller era Tarzán.
el hombre salvaje que no necesitaba palabras, ni pasado, ni dolor. Pero para Johnny, Tarzán fue una trampa, un papel que pagaba bien, pero que borraba todo lo que él pudo ser. Nunca fue actor, nunca dijo que lo era. Pero a Hollywood no le importaba. Querían músculos, no profundidad, gritos, no diálogos, y él se los dio. Durante más de 12 años y en 12 películas fue propiedad de MGM y RKO. Firmó contratos que lo encadenaban. No podía aceptar otros papeles. No estaba preparado. No era libre. No estaba actuando. Estaba sobreviviendo. Confesó una vez a un amigo tras una copa. Y fuera de cámara, la jaula lo seguía. Entraba a un restaurante y los fans le gruñían. Los camareros esperaban que comiera carne cruda. Desconocidos le pedían el famoso grito. Cuando intentaba hablar como un hombre, el mundo se reía. No querían a Johnny. Querían a Tarzán. Incluso sus matrimonios se rompieron bajo el peso del mito. 5 veces buscó el amor. 5 veces perdió contra la selva. ¿Y su cuerpo? Destruido. El agua fría, las caídas, las dietas. Lo dejaron roto antes de los 45. La espalda le dolía. Las rodillas crujían. Pero él sonreía ante la cámara. Porque eso haría Tarzán. Detrás del rugido, detrás de la cuerda, detrás del mito y del taparrabos, había un hombre cansado, exiliado de sí mismo. Nunca me dejaron envejecer, dijo una vez. Porque Tarzán no envejece, solo yo lo hice. Cuando Hollywood finalmente lo soltó, ya no tenía a qué aferrarse. Sin formación, sin ahorros, sin segundo acto, solo ecos. Aplaudieron cuando se balanceaba entre las lianas. Desaparecieron cuando gateó en busca de ayuda. El hombre conocido en todo el mundo deambulaba ahora por los pasillos de hoteles en Las Vegas, no como estrella, sino como saludo, como curiosidad. Una foto para turistas que no sabían su nombre. Solo el mito que no sabía abandonar. Trabajó en tiendas de piscinas. Vendió autógrafos a desconocidos. Sonreía. Siempre sonreía. Porque Tarzán no pedía limosna. Ni siquiera cuando Johnny necesitaba pan. Sin pensión. Sin regalías. Sin ayuda de los estudios. Solo dolor. Cirugías de columna. Facturas sin fin. Y un rostro demasiado famoso para olvidar, pero demasiado viejo para importar. Solo quise hacer feliz a la gente. No sabía que eso termina en silencio, le dijo a un amigo en sus últimos años. Para los 70 era un rumor andante. ¿Ese es el Tarzán? ¿Qué hace? ¿Aquí? Bebía, no para huir, sino para sentir algo. Los hospitales se volvieron hogar. La quinta esposa se fue. Los hijos, lejos. Los periodistas solo llegaban cuando caía, nunca cuando resistía. Decían que deliraba, que creía ser Tarzán. Pero quizás no era locura. Quizás era la única identidad que el mundo le permitió conservar. No estaba loco, estaba de luto. No por la fama, sino por el hombre que nunca le dejaron ser. Hollywood no te mata con crueldad, dijo un escritor, te mata con memoria, lentamente. Johnny recordaba demasiado, y el mundo demasiado poco. Tenía el nombre, tenía la sombra, pero no la fuerza para cargar con ninguno. Johnny Weissmuller Jr. nació dentro de un mito, no de una familia, no de un padre. Su vida nunca fue suya. Intentó con la música, intentó actuar. Intentó ser algo más que el hijo de Tarzán. Pero la selva gritaba más fuerte. Divorcios, depresión, un trabajo fallido tras otro, un hombre a la deriva, no en un río, sino en su propia mente. Escribió un libro, Tarzan, My Father. No era un homenaje, era un lamento impreso en tinta, un grito final que decía, salvó al mundo, nunca me salvó a mí. Y luego, silencio. Años de decadencia. La tristeza de saber que jamás escaparía de una jungla que ni siquiera era suya.
Dicen que vagaba, dicen que bebía, dicen que al mundo no le importaba quién era, solo quién no era. En 2006 murió, a los 65, olvidado, solo, igual que el hombre al que llamó padre. 2 tumbas, una historia, padre e hijo, asfixiados por el mismo mito, sin medallas, sin estatuas, solo nombres tallados en piedra que ningún turista reconoce. Porque al final, Hollywood no entierra a sus héroes, entierra a sus hijos primero. Dicen que Tarzán tuvo 5 esposas, pero solo una conoció al hombre detrás del mito. María, la mujer mexicoamericana que lo encontró cuando ya no quedaba músculo, cuando el mundo había dejado de aplaudir. Ella no buscaba al héroe, ella amó al caído. Vivieron en Acapulco, no en mansiones ni castillos de cine, sino en un departamento silencioso donde ya nadie tocaba la puerta. Ella cocinaba, él miraba el mar, y a veces lloraba. En sus últimos años, Johnny no podía caminar, apenas hablaba. Su mente se deshacía como hojas secas en la jungla del tiempo. Pero María no se fue. Lo alimentó, lo bañó, lo sostuvo mientras todos los demás huían. Y un día, ella también desapareció. No murió, pero fue borrada, sin entrevistas, sin libros, sin homenajes. La mujer que sostuvo al ídolo caído no tiene estatua, ni siquiera una línea en las crónicas doradas de Hollywood. Solo queda el rumor, el vacío, y un nombre que nadie menciona, porque en la ciudad de los dioses y monstruos, las esposas no sobreviven al mito. Quedan enterradas en el pie de página, mientras la selva sigue gritando. Johnny Weissmuller Jr. no nació en la selva, pero vivió atrapado en su sombra. No eligió el nombre, lo heredó. Junto con un grito que aún retumbaba en las paredes de un pasado que no era suyo. El mundo esperaba músculos, lianas, hazañas. Él ofrecía jazz, nostalgia, soledad. Fue baterista. Fue militar, pero nunca fue el Tarzán que el mundo exigía, y la selva los siguió. Luchó contra las adicciones, se perdió en el anonimato, y mientras su padre agonizaba, él ya se estaba desmoronando en su propio silencio. Dicen que intentó actuar, otros dicen que solo quería desaparecer, pero cada puerta que tocaba respondía, «No eres tu padre», y esa frase se volvió su condena. Su salud colapsó. Su espíritu se quebró, y al final no murió como un hombre recordado, sino como un hombre ignorado, sin portadas, sin homenajes. Solo una esquela olvidada bajo viejas historias de taparrabos y ficciones. Se supone que los hijos continúan el legado. Pero, ¿qué pasa cuando el legado nunca fue suyo? La selva ahora está en silencio. En Acapulco, las olas siguen golpeando las rocas donde alguna vez estuvo la casa de Tarzán. Los turistas toman fotos, pero no saben quién vivió allí. No hay monumentos en Hollywood. No hay estatuas en Chicago. Solo una tumba sencilla en tierra ajena, marcada con un nombre que millones aclamaron, y que ahora casi todos han olvidado. Las medallas están guardadas bajo llave. Las películas se repiten en canales olvidados. El grito, ese que sacudió al mundo, ahora es solo una grabación, sonando 3 veces en un funeral que casi nadie cubrió. La leyenda de Johnny sobrevive en pedazos. Un eco en YouTube, una nota al pie en la historia olímpica. Una pregunta trivial sobre un hombre que nadó más rápido que el miedo y fue devorado por su propio mito. El libro del hijo acumula polvo. El recuerdo de su esposa se pierde en rumores. No queda un linaje para llevar el apellido. No hay nuevas selvas por conquistar. Solo queda piedra y las historias que contamos cuando las viejas cintas vuelven a rodar. Y por un momento, el rugido regresa a la vida. Pero siempre regresa el silencio. Porque hasta los dioses vuelven al polvo. Y hasta las leyendas son solo hombres, al final. Y así, la selva queda en silencio.
La casa sobre el acantilado se desmorona. Las medallas se oxidan en la oscuridad. El grito de Tarzán, antes un trueno, hoy es solo un eco perdido frente al mar. La historia de Johnny Weissmuller no terminó con aplausos. Terminó con un susurro, con una tumba olvidada en tierra ajena, con un hijo que nunca logró salir de la sombra, y con una esposa cuyo amor fue borrado de la historia. El hombre que rompió todos los récords del agua, que convirtió el dolor en leyenda, que le dio al mundo un nuevo tipo de héroe. Acabó atrapado en un mito del que no pudo escapar, sin fortuna protegida, sin estatua dorada, solo deudas, arrepentimientos y recuerdos dispersos. Lo que muchos pasaron por alto fue lo más importante: el niño que perdió a su padre y hasta su nombre, el campeón que cambió su identidad solo para poder pertenecer, las guerras matrimoniales, las peleas públicas, el alcohol, los juicios, los días vendiendo autógrafos a desconocidos, trabajando detrás de mostradores, el miedo de envejecer cuando el mundo ya no pronuncia tu nombre. El legado de Johnny Weissmuller no vive solo en récords ni en películas. Vive en las preguntas incómodas que preferimos ignorar. ¿Qué le debemos a los hombres que convertimos en leyendas y luego abandonamos? ¿Qué pasa con los hijos y las esposas que cargan el mito cuando las luces se apagan? Porque en Hollywood y en la vida, la selva siempre vuelve a reclamar lo suyo. Si te importa la verdad detrás del mito, si quieres recordar los nombres, las cicatrices y las voces que la historia intentó borrar, suscríbete, porque la memoria es la última selva que nos queda, y estas historias merecen algo más que silencio.